Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Sí, mire, lamentando realmente lo que ha pasado en estos días, lo que pasó el día viernes, no tenía contemplado el hecho de venir y haberse trabajado la hoja de trabajo que había catalogado y todo lo demás. Pero mire, sí, estos últimos días he estado pero corriendo hasta decir ya no, y bueno, derivado de todo ello, también actividades, y ahí sí que todas las actividades que se desprenden. Y hoy, de antemano, ¿verdad? Felicitando a las madres en su día. Feliz Día de la Madre para cada una de las que está aquí presente, siendo responsable realmente y atendiendo la cátedra el día de hoy. Entonces, mi más sincera felicitación para todas ellas. Entonces, todas las madres que se reporten van a tener puntos extras. Eso sería buenísimo. No, solamente también para hacerles de referencia que el día viernes, o sea, esta sesión ya les había comentado de que vamos a estar llevando la plática en la cual se va a ir relacionando o cómo se va amarrando todo lo que estamos viendo en la temática de silogismos jurídicos y el razonamiento jurídico en sí con el razonamiento a nivel judicial. Tal como les digo y como les decía también en las clases anteriores, ¿verdad? Tal vez ustedes están inmersos en todo lo que es el mundo judicial. Alguien que esté trabajando aquí también de igual manera en lo judicial, en la CC o demás instancias jurisdiccionales, pues para venir y tener ese compendio mismo, en el cual nos va a hablar una jueza de su rama de femicidio. Entonces ella, vamos a tener datos generales, pero va a ser el día viernes. Y este viernes, igual, estará a partir de las 5:30 de la tarde, así. Entonces, esa es la temática que tenemos el día viernes. Ya se entregaron lo que también fue toda la remisión de las películas en sí. Una breve síntesis de ambas películas. Ustedes las vieron, las lograron observar. Vieron que tanto Marshall como Dark Waters hacen mucha relación directa en cuanto a confrontarlo si bien son sistemas gringos, pero lo ponen o existe una contraposición en cuanto a lo que originalmente estaba el personaje principal. Me quiero referir a Dark Wars, como de ser un abogado que estaba eminentemente dentro de todo el proceso mismo de esta entidad, empresa que realizaba las pinturas y todo lo demás, y como historia misma, ¿verdad? Del desarrollo del teflón y cómo se fue desarrollando esta temática misma, cómo existieron todo este tipo cómo ya se posicionó del agua, del lado de las personas que estaban sufriendo los daños, ¿verdad? Entonces, como los pesticidas y demás, entonces, cómo se constituye y cómo se va viendo de que definitivamente lo que estaba haciendo en su momento, pues existía algún tipo de contraposición a lo que él realmente en su momento estaba defendiendo o haciendo, ¿verdad? Entonces eso era parte de la temática en sí, de lo que se estaba viendo. Además, también ya también pudieron ver la película de Marshall. La película de Marshall en sí es del primer juez eh, afroamericano en llegar a lo que es las instancias de Corte Suprema, pero nos desarrolla eminentemente una idea propia de quién era, cómo se desarrolló, en qué momento, a través de los juicios. Ahí sí se logra ver de índole racial que existían en los diferentes estados. Entonces, cómo él se movía bajo estas instancias mismas de tratar de buscar la mejor posición dentro de los sistemas jurídicos de cada estado. Ustedes entenderán y ya saben, ¿verdad? Que son estados, tanto los estados federados, tal y como es Estados Unidos, como es México, como es Argentina, pues definitivamente cada estado, o en este caso provincia en Argentina, está desarrollado bajo un sistema legal propio. Es como que si dijéramos de que tanto Quetzaltenango, Chiquimula, Zacapa, tuvieran su misma normativa jurídica y a su vez también tuvieran todo ese desempeño propio de sistemas tanto parlamentarios, tanto a nivel ejecutivo, tanto a nivel judicial. Entonces, para manejar el sistema en sí y están blindados o más bien están unidos bajo un sistema federal, que es el sistema en sí que busca la uniformidad a nivel estándar hacia todos los estados que están dentro de esta misma confederación o bien estados asociados. Entonces,
Esa es la temática en sí, de lo que se trataba de ver Marshall, también Dark Waters. Entonces, nos deja pensando claramente y nos van a ilucidar ideas propias dentro de lo que vamos a ver en la plática el viernes, por supuesto, porque ya es el qué hacer judicial, el qué hacer de toda la temática de juzgador, pero también nos van a plantear la perspectiva como alguien de defensa, como alguien de fiscalía, cómo se desenvuelve todo este panorama en sí. Además, que la doctora que en este caso que nos va a llevar la plática, también sus estudios van más enfocados hacia una temática de analizar el contexto mismo de toda la idea actual de lo que está existiendo en cuanto se recordarán lo que vimos algún inicio de ChatGPT, pues otros sistemas también de inteligencia artificial y cómo se puede ir desenvolviendo toda esta temática misma, o son estudios preliminares, es si quieren verlo hasta un tanto eh, crear sobre lo que no existe o crear sobre nubes. Pero en algún momento esto va a llegar a topar, va a llegar a ver y es lo que va en su momento a explotar esta información propia. Entonces, eso es lo que había y eso es lo que hay. Tenemos también, ahí sí que corriendo, ¿verdad? Definitivamente ya el otro viernes ya estamos en examen parcial, entonces nosotros vamos a dar por clausuradas las sesiones el día miércoles 17, perdón, examen final, miércoles 17, para los compañeros que en sí tengan la extemporánea, pues la extemporánea se está llevando el día de el sábado se está llevando la extemporánea para el segundo parcial. Entonces ya con eso inmediatamente salen ellos, inmediatamente ya tenemos publicación de notas del segundo parcial y ya tenemos la completa masa para que ustedes vengan y solidifiquen toda la información que obviamente es necesaria para afrontar este examen final, ¿sí? A preguntas, dudas, mientras vamos jalando más información de aquí, ¿sí? No, licenciado, gracias. Muy amable. Todo claro, licenciado, gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Aquí, en ese sentido, cabal, aquí dice Ingrid Joana Guzmán, porque el doctor me pregunta, es exacto, utilizar el teflón. Sí, porque son definitivamente muy elementos muy tratados, químicamente alteradísimos. Entonces, lo mejor sería dejar de utilizar el teflón. Es algo caro, obviamente, utilizar lo que son toda la vajilla, sartenes y todo lo que tengamos de cobre. Obviamente eso es un gasto altamente, fuerte, pero si existe la posibilidad que pueden tener su sartén de cobre, entonces pues excelente, eso está bien porque hasta el peltre también tiene un tratamiento ciertamente químico, obviamente por toda esa densidad de altas temperaturas, pero es menos dañino que utilizar teflón como recomendación, pues, y por los estudios posteriores a lo que ha existido, ¿verdad? Entonces, si pueden adquirir su sartencito de cobre con el que pueden hacer los huevitos, pues excelente. Si no, pues solamente tomar las medidas pertinentes y tratar de evitar tanto comales, porque ahorita mucho comal, ¿no? Porque hace poco compramos con mi esposa un comalito ahí en Semaco, obviamente de teflón, no aluminio, ¿verdad? Sino de teflón, así como que, bueno, entonces vamos a ver qué tal nos funciona, poco a poco vamos haciendo. Obviamente la antiadherencia es lo que se paga y es como que la facilidad y la practicidad misma, pero si se puede dejar de utilizar ese tipo de información, pues vamos a ver que al menos saludablemente estamos menos propensos a adquirir cáncer, que el cáncer lamentablemente ahora es más común derivado de todos los sintéticos que nos comemos en McDonald's, en Burger King, en Wendy's, en Pollo Campero, en Pinulito, en Granjero, en Ánfora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos productos que obviamente ya están en tratamiento químico nos hacen más propensos y con la utilización de este teflón mismo, entonces como que todavía se altera un poquito más. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Entonces, como digo, recomendación, no es obligación, pero si lo tienen, se podría venir a adquirir, aunque sea algo de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre hay otro material, sí, pero el cobre, según los chefs, es el mejor material para poder venir y preparar algún tipo de alimento, lo que es materiales de cobre. Entonces, porque eso, las temperaturas no que se tienen que utilizar tan altas
para lograr cocciones más rápidas, ¿verdad? Entonces, es según ellos, pues, pero eso ya es tema de comida, eso es otro raro. Entonces, bueno, entonces aquí estamos a lo que estamos hoy. Comenzamos silogismos jurídicos. ¿Qué son silogismos jurídicos en sí? Y muchas gracias por su participación ante Dark Warriors. Qué bueno, qué bueno que les gustó la película. Nuevamente, si la pueden ver, pues excelente. Y hay otra película también que se llama, bueno, ayer la estaba viendo, que se llama 13 horas. Las 13 horas que sobre una proporción de unos soldados americanos que atacaron la embajada americana en Benghazi, o sea, en Irak, y que todo ello derivó a través de la guerra y las invasiones. Pero trata sobre elementos tácticos, elementos de guerra y cómo lo militar se supone o se sobrepone a lo diplomático. Entonces, ¿es de acción? Sí. ¿Es gringa? Por supuesto. Es así, que es en la que los gringos echan más solecito y más haciéndose los divinos, pues sí, ¿verdad? Definitivamente, eso están haciendo su película. Pero es una buena película para entretención. 13 horas. ¿Qué plataforma está? Yo creo que es donde la vi, yo creo que fue en Prime, que está ahí. Entonces, para que la vean, muy bien. Ante ello, pues excelente, podemos venir y avanzar sobre lo que es el silogismo jurídico. ¿Y qué es el silogismo jurídico? Construcción de ideas, construcción de pensamientos, construcción de conceptos en base a juicios. Y estos juicios van a tener algún tipo de sesgo cognitivo, por supuesto, van a poder ser falacias, al final van a poder ser algún tipo de elementos que nos van a persuadir bajo los 4 principios principales, o identidad o no contradicción, o razón suficiente o tercero excluido, que digamos que ese es el conglomerado, la masa grande a través de la cual nosotros vamos a analizar. Pero si lo queremos observar bajo una perspectiva más técnica, el silogismo es la construcción misma de ideas. Por eso se llama que es una pluralidad de normas que forman una unidad. Nosotros tenemos nuestro fenómeno, nos vamos a casar aquí siempre bajo la idea del fenómeno mismo. ¿Cómo analizamos un fenómeno? Pues precisamente lo que miramos, el accidente. No sé si se dieron cuenta que actualmente las noticias de los gringos, ¿qué fue lo que pasó? Pues primero, una masacre en Texas por parte de un extremista de derecha en el que bajó de su vehículo en una tienda outlet y empezó a disparar a diestra y siniestra, matando a cuantas personas posteriormente le dieron de baja a esta persona. Y otra persona, en otro lado, si no estoy mal, creo que también fue en Texas, no recuerdo, ¿qué fue lo que pasó en sí? Pues pasó arrollando a muchos y matando obviamente a muchos extranjeros, inmigrantes que estaban ya en Estados Unidos y que pues aspiraban a venir a tener algún trato preferencial o que se les reconociera la calidad en cuanto a refugiados. Entonces, estos dos ejemplos, si lo queremos ver y trasladar hacia ese mundo, pero traerlo o latinizarlo o como se diría, tropicalizarlo, lo vamos a ver así como fenómenos propios en cual nosotros tenemos que encuadrar estructuras jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las conductas van a estar siendo normadas y las conductas de manera general van a normarse pues precisamente para ello, porque si ustedes nos retornamos, lo habían dicho, a lo que es del derecho, se recordarán que el concepto primario o más bien primitivo de lo que se entiende por derecho es dar a cada quien lo que corresponde, exacto, pero el derecho en sí también constituye esa masa de información a través de la que nosotros queremos indicar y decir, sí, mire, efectivamente, dar a cada quien lo que corresponde, pero a su vez también establecer un sistema de normas jurídicas en las cuales se va a estructurar una sociedad y esta sociedad misma es la que va a encaminar su diseño hacia un sistema jurídico propio, digámoslo así, si nosotros queremos llevarlo desde la esfera justnaturalista o si la queremos llevar desde la esfera positivista. Y así nos vamos a ir con el derivado de información. Eso como punto general. Ahora como punto particular vamos a saber cuál es el elemento propio a través del fenómeno que estamos viendo. Como les digo, nosotros podemos ver que están extorsionando a alguien en nuestra colonia, cerca de nuestra casa, que es lo que primero que en este caso se tendría que observar, pues que la persona tenga y presente su denuncia respectiva.
nosotros lo orientamos a que presente su denuncia, por supuesto. Entonces ya nos vamos hacia ese índole penal. Pero ¿qué es lo que tiene que venir y hacer esa persona? Si es una persona que tiene algún tipo de formación en cuanto a lo jurídico, va a estructurar ideas a través de las que va a enfatizar sobre la idea propia o entender lo que es la extorsión. Pero si es alguien que no tiene estudios jurídicos y más bien no es su expertise ni tampoco tiene la capacidad misma para desarrollar estas ideas, pues la persona va a brindar la información. Entonces, en ese brindar la información y que nosotros la traduzcamos ya a lo jurídico, existe la tergiversación. Y esa tergiversación misma es lo que tiene que ocurrir de la menor manera posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esa capacidad de brindar todo ese tipo de información correcta hacia lo que nos están solicitando. Un ejemplo propio, ¿verdad? Que les están diciendo. Entonces, llega ante ustedes alguien y les dice, mire, me presentaron dos opciones, yo tengo este terrenito y este terrenito quisiera venir y pasárselo a un hijo. Eso es común, ¿verdad? Entonces me están diciendo que existen dos opciones, pero no entiendo esas dos opciones que pueden haber. Si puede existir por medio de la compraventa o por medio de la donación. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ya ustedes tienen algún tipo de información de lo que busca la persona en sí tratar y cuál va a buscar. Entonces ustedes empiezan a estructurarse mentalmente. ¿Y cómo se van a estructurar mentalmente? Se recordarán en su momento que ustedes vieron lo que es la pirámide de Kelsen. Exacto, entonces lo traemos a colación porque propiamente, o más bien nos va a servir dentro de este elemento propio. Porque vamos a encontrar desde la rama fundamental, bueno, vamos a entender que si la persona tiene voluntad, las dos personas están accediendo de una manera no forzada, entonces por lo tanto se entiende de que la Constitución los va a blindar, tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos. Eso lo estamos envolviendo bajo esa temática misma. Después nos vamos a ir al nivel legal. Muy bien, el nivel legal ya vamos a tomar la normativa a través de la cual nosotros vamos a constituir ese fenómeno, o más bien vamos a encuadrar dicho fenómeno. Entonces tomamos el Código Civil y decimos, sí, efectivamente, aquí tenemos la institución denominada compraventa y la institución denominada donación. Entonces, si esta persona me está preguntando por estos dos o por estas dos figuras, necesito darle una respuesta. Pero para primero darle esa respuesta, debo entenderla, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes desarrollan una idea propia de que les da y empiezan a hablar y hablar y hablar y no se centran bajo ese precepto, entonces allí se establece que el jurista, en este caso la persona, no tiene la información correcta ni clara de lo que primero va a entenderse por el fenómeno y segundo, cómo lo va a traducir jurídicamente. Entonces, al darle 1000 vueltas al asunto, es como contestar un examen, ¿verdad? Le damos vuelta al asunto, repetimos muchas veces la misma idea, pero sin aterrizar, entonces no respondimos nada. Entonces, eso es lo que buscamos en sí. Y el nivel base que me establece esta pirámide misma, ¿qué es lo que me va a decir? Ahí estamos, sentencias, normas, contratos y testamentos. ¿Qué es lo que estamos buscando? La formalización misma de esta voluntad de estas dos personas. ¿Y cuál es la formalización? A través de un contrato. Ahí es, y ustedes se recordarán, ¿verdad? Que un contrato es ley entre las partes, ¿sí? Al momento de dilucidarse algún tipo de conflicto, ellos lo van a trasladar hacia los juzgados pertinentes, pero el juzgador primero tiene que observar, y eso es lo que vamos a hablar el viernes también, tiene que observar si estas dos partes, en este caso la persona A y la persona B, firmaron un contrato y se tiene que ceñir a lo que está establecido en el contrato. Dicho contrato, obviamente, tiene que cumplir con todas, primero, las calidades que establecen los códigos. Segundo, tienen que venir y cumplir con los requisitos previamente establecidos de legalidad, por supuesto, ¿verdad? Digamos que no puedo decir, bueno, mire, yo estaba vendiendo 20 kilos de cocaína y la persona no me, obviamente no, porque eso no es un bien lícito a través del cual se pueda pactar. Que se esté dando de manera obscura,
pues definitivamente, pues, pero eso se entenderá de que no es un bien de tráfico ilícito, por lo tanto no es sujeto a algún tipo de compraventa respectiva. Entonces, tiene que cumplir este nivel base que tiene que ser observado por el juzgador para así venir y conocer el fenómeno mismo, a desarrollar y analizar. Entonces, ¿cómo lo va a encuadrar? Bajo los preceptos jurídicos que se entenderá el fenómeno que estamos actualmente viendo. ¿Sí? ¿Algún tipo de duda, pregunta, por favor? Ok, vamos bien, avancemos. Entonces, ahora quiero traer a colación lo que es o que se entiende por la diferencia entre validez, eficacia y legitimidad de la norma. ¿Esto tiene algún tipo de relación? Porque sí, definitivamente esto lo vamos a observar y lo vamos a ver dentro de los ámbitos superiores. Superiores me quiero entender a que vamos a ir adentrando más técnicamente en su carrera a utilizar esta terminología más concreta, la validez de la norma, la eficacia de la misma y la legitimidad. Bueno, en este caso, una norma es válida cuando pertenece a determinado sistema jurídico. En este caso, el convenio 169 de la OIT es válido porque está dentro de la normativa jurídica, dentro del sistema jurídico guatemalteco, ¿sí? Es eficaz cuando rige en los hechos la conducta social. Busquemos una norma que sea eficaz. Si lo queremos ver así, eh, podemos hablar del Código Civil. El Código Civil es una norma eficaz porque se va cumpliendo las partes correspondientes en sí. Queremos entender que es una norma no eficaz. Vamos a ver algún tipo de normativa que solamente va a regir algún momento o que, un caso concreto, una norma no eficaz. Se recordarán que ahorita ya el peaje ya no existe, ¿verdad? Aquí en la carretera para el puerto, ¿sí? Ya no está. Ya esa concesión del Estado ya no está realizando, entonces por lo tanto el paso libre. Y se recordarán que hace un ratito, hace un momento, dijeron, bueno, sí, efectivamente van a pasar todos excepto A, B, C, D, ¿verdad? O sea, todos los carros tienen permitido pasar excepto 1, 2, 3 y 4. Fulano y Mengano, ustedes no pasan. Va. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente presionaron. Entonces, ahorita que fue lo que en estos días salió de que sí, efectivamente, por lo tanto, todo tipo de transporte, sí puede circular dentro de la autopista Parina-Escuintla. Muy bien, entonces ya se dejó abierta. Esta norma restrictiva en la que decía no pasa ni A ni B ni C, pues es una norma no eficaz. ¿Por qué? Porque no cumplió. O sea, la conducta social literalmente se la pasaron por el arco del triunfo y no quisieron cumplir y acatar esta norma. Otra norma no eficaz, trayendo a colación esta relación y que puede ser un buen punto para pensarlo y para que vayan viendo ustedes su tema de tesis. ¿Cuál es? Se recuerdan de que existe o hay una normativa en la cual se obliga a todo el transporte público, a todo el transporte de carga, a tener un seguro de vida, un seguro contra terceros, de daños contra terceros. Muy bien, entonces allí esa circunstancia está eternamente la están prorrogando. ¿Por qué? Porque primero los dichosos de transporte público y transporte de carga, pues ellos no quieren venir y pagar ese seguro. Ya verán la cantidad de accidentes que provocan estas personas debido por el descuido o mal manejo de las unidades que ellos conducen. Entonces, por lo tanto, esta norma no es eficaz porque si bien está, pero no está regulando lo que en sí o para lo que realmente fue creada. Les estoy dando un ejemplo de lo que es una norma eficaz y lo que no era una norma eficaz. Muy bien, ahora bajemos a la legitimidad. ¿Qué es una o qué se entiende por una norma legítima? Es cuando la población cree que la norma está moralmente justificada. Aquí es más difícil todavía. ¿Por qué? Buscar que todos los guatemaltecos estemos identificados con una normativa en sí, o sea, se dé esa legitimidad que establece o que busca la población en sí para que esté moralmente justificada. Si lo queremos ver así, una norma que en su momento fue legítima y lo vimos y la adoptamos todos como legítima fue
los estados de excepción o los estados de emergencia que surgieron en cuanto a la restricción de la locomoción, los estados de sitio que podrían existir al momento de que se dio la emergencia del COVID-19. ¿Se recuerdan? 4 de la tarde era la última hora en que se podía circular. Entonces, por lo tanto, ustedes miraban desde las 2 de la tarde el tráfico intenso en el Puente del Incienso, en el Puente Belice, etcétera, etcétera. Taylor Batres, Martí, zona 17, zona 5, toda la San Juan, toda la Roosevelt. Entonces, va, por todos lados había caos, ¿verdad? Entonces, ya, pasaban las 4 de la tarde y al menos yo lo que hacía ponía el TN23, ¿verdad? ¿Qué es lo que ponía? Y decía ahí los patrullajes en vivo y qué personas agarraban y o sea, todo ese show mismo, nosotros mismos le dimos legitimidad. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento consideramos que era la mejor opción derivada de la emergencia que estábamos viendo. Entonces, por lo tanto, ese tipo de espacios o de momentos se puede establecer que se da la legitimidad de la normativa. Y ya que cae todo este punto, ¿por qué? Porque así es como ustedes van a ir estructurando dentro de los juicios a cual ustedes están viendo de la normativa jurídica que les está siendo consultada o les está siendo puesta a prueba en un fenómeno a analizar. ¿Sí? Muy bien. Ahora continúo con lo siguiente, ¿verdad? No es lo mismo texto normativo que norma jurídica, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo. El texto normativo a una norma jurídica. Y vamos a entender por qué. El texto normativo típico es un artículo, una ley o un reglamento. No es la norma, sino que la contiene. Repito nuevamente, texto normativo típico, un artículo, una ley o un reglamento no es la norma, sino que la contiene. Texto normativo. Voy a poner el ejemplo. El texto normativo, vamos a hablar del artículo 14A de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Esa es el texto normativo, un artículo de dicha normativa en sí. Ahora la norma es la ley del impuesto al valor agregado, que contiene este artículo que acabo de tomar, norma jurídica. La norma se integra de la composición entre supuesto de hecho y consecuencia legal. Más claro ejemplo, perdón, es voltear a ver el Código Penal, ¿sí? La norma se integra de la composición entre el supuesto de hecho, o sea, la actitud que está regulando, o que con la condicionante, si se realiza esto, usted va a tener esta sanción, va a tener esta consecuencia legal. Lo vamos a traducir al ámbito penal, ¿verdad? Puede haber varios supuestos de hecho y varias consecuencias legales en un mismo artículo e incluso en una misma norma, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Es lo que se llama o lo que se denomina dentro de la teoría de las consecuencias múltiples, ¿sí? Porque no solamente establece esa relación en cuanto a lo que queremos ver y estructurar, le voy a decir como estructurar, como una sanción, sino también está definitivamente a lo que es el derivado de ello, o sea, no solamente la sanción. Aquí, en este caso, voy a tomar acopio de lo que establece el Código Penal. ¿Qué nos dice el Código Penal? Hay un delito relacionado en el que se condena única, o sea, se condena a la persona, claro está, y se le sanciona también con la limitación a su actividad, ¿sí? Entonces, quiero venir y que se recuerden a lo que está conociéndose, ¿verdad? A lo que se está derivando de lo que es el cohecho. ¿Qué entienden por el código, en lo que se dice el código penal, que es el cohecho? Pues es el funcionario público, el que acepta plata, el que en sí acepta la dádiva de un tercero. Sí, ese es el cohecho en sí. Entonces, ¿cuál es la relación concreta? ¿Cuál es ese momento en el que se configura, pues al momento que va a recibir, aceptar, o también hay unos que solicitan tanto directo o indirectamente esta plata, ¿verdad? Sí, entonces yo me recuerdo una vez, ¿verdad? Y porque me lo comentó mi hermano, me dijo, mira,
él tenía un auxiliar, él es ingeniero, entonces cuando estaba estudiando en la U, había un auxiliar de X cátedra, y que así que no sé qué. Y venía y decía, ay, sí, que fíjese que no pude hacer el examen, ¿verdad? O no entregué la tarea, está bueno. ¿Y cuál es la excusa? ¿Cuál es la justificación? No, yo le mandé la excusa que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Abría su cartapacio o su carpeta y decía, ¿verdad? Mire, pero esa justificación no me llena el tanque. Entonces, ahí inmediatamente venía y decían, entonces definitivamente ahí está esa circunstancia a través de la cual se va a activar o se pone en movimiento el verbo rector lo que es el cohecho de la manera activa, ¿verdad? Cómo se va y teniendo esa acción concreta a lo que se busca venir y sancionar, pero esto, acá, ¿qué es lo que voy a ver? A las consecuencias múltiples. Entonces, ¿qué es lo que nos dice de manera concreta esa consecuencia múltiple? Definitivamente no solamente está la sanción que nos establece el Código Penal, definitivamente el que llevó a cabo ese, este hecho, ¿verdad? Que solamente es de la prisión de 4 a 10 años, eso lo vamos a ver en el 439 del Código Penal. Cohecho pasivo, una consecuencia múltiple, tal y como en relación al último punto de esta lámina, ¿sí? La sanción no solamente será de prisión de 4 a 10 años, si no me recuerdo, también le clavan una multa. Si no estoy mal, yo creo que la modificación subió de 50 a 500,000, de 50,000 a medio millón. Y la inhabilitación especial. En este caso, por el tiempo que, sí, ¿cómo es que dice? Por el doble que dure la pena. Sí, 439, sí, es 439, 440 del Código Penal. Ahora en este momento no lo tengo así en sí presente. Entonces, esa es la secuencia en sí. Muy bien, 4 a 10 años de prisión, multa de 50,000 a 500,000 quetzales, más la inhabilitación por el doble del tiempo que estuvo condenado. Si esta persona estuvo en prisión, obviamente se le llevó todo el proceso y todo lo demás, si estuvo 4 años en prisión, pues tiene que pagar, le pusieron una sanción de 150,000 quetzales, paga la sanción de 150 más la inhabilitación de 8 años, como es el doble del tiempo que fue condenado, 8 años. Entonces, esta persona no podrá ejercer como funcionario público durante 8 años. Entonces, aquí se configura lo que establece este último punto, en el 439-40. Sí, 439-40 del Código Penal, lo que es el cohecho pasivo. Sí, cohecho pasivo. Sí, porque es el que recibe. Sí, el cohecho pasivo. Es el funcionario que está recibiendo en sí. Entonces, allí es donde se configura las consecuencias múltiples que van desarrollándose dentro del mismo artículo que nos está mencionando esta especificidad misma, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Sí. Muy bien, ya en un momento van a tener la asistencia, por favor, ¿sí? Para venir y concretarla y tenerla ahí, sí. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que es el silogismo jurídico. El silogismo jurídico es la suma. Ese es aquí el sistema matemático de decir 1 más 1 son 2. Muy bien, pero aquí le vamos a tomar otra idea propia. Aquí no vamos a sumar dígitos, sino vamos en sí a sumar elementos que son necesarios para conocer y tener a lo que queremos venir y entender y diseñar bajo una estructura con fenómenos, secuencias jurídicas, posibles hechos o sanción más bien establecida y llegar a una conclusión propiamente dicho. Entonces, así es como está indicando esta idea propia, ¿verdad? Sí, entonces aquí veo chat y me dice Nelson, la norma es ejemplo, la ley contra narcoactividad y ejemplo se carga droga. El texto normativo sería el artículo que establece la conducta del delito en esta ley. Entiendo que el texto normativo no es eminentemente el artículo en sí, sí, sino el texto normativo, pues precisamente conglomerado, tal y como lo decíamos en la laminía anterior, ¿verdad?
en lo que nos hacía la referencia anteriormente, el texto normativo. Si bien es un artículo que nos va diseñando, que nos va teniendo la especificidad misma, pero la norma jurídica va, en este caso, es la ley contra la narcoactividad. Entonces, bajo esa normativa que está el conglomerado, vamos a encontrar un artículo y dentro de ese artículo vamos a diseñar ese precepto que nos marca esa norma, ¿sí? La relación más concreta, como se había dicho y relacionado, es en cuanto a las consecuencias legales que pueda tener y el supuesto de hecho que está marcado en la idea propia de la normativa que estamos sujetas a analizar. Entonces, allí es donde se configura esta idea entre eh, las consecuencias múltiples dentro de los supuestos jurídicos que pueden existir en la normativa propiamente diseñada, ¿verdad? Entonces, les digo, en lo penal, ahí es donde encontramos más gráficamente y está más diseñado toda esta secuencia que estamos viendo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, silogismo jurídico, muy bien. En la aplicación del derecho puede ser siempre considerada y explicada lógicamente a través de un silogismo. Es aquel tipo de argumento en el que sus premisas contienen información jurídica. Específicamente, una de sus premisas puede interpretarse como una norma y la otra como un hecho, al que es pertinente evaluarse con la norma. Sí, entonces, esa es la idea principal del silogismo, ¿verdad? Una de las premisas está conformada por premisas del silogismo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Esa es la idea general de cómo se construye el silogismo en sí. Pero dentro de ello está establecido de que una va a ser la normativa jurídica y la otra el hecho. Y por ende va a derivar la consecuencia a la creación misma de ese elemento que está siendo sujeto a la evaluación en sí. Muy bien, ¿cómo vamos a diseñar o graficar más bien este elemento? Que es el proceso lógico que sigue el razonamiento jurídico para llegar a la decisión partiendo de unas premisas propuestas, lo que suele denominarse justificación interna de la decisión jurídica. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a ver? Un silogismo jurídico, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Sí, estructuralmente o técnicamente, o más bien dicho, formalmente, ¿cómo se va a ver? Si P, entonces Q. P y tenemos Q. Entonces allí es donde se configura este elemento formal, pero que traducido lo vamos a ver como premisa mayor, premisa menor y la conclusión. ¿Y cómo vamos a entender esto, verdad? Un esquema formal de razonamiento deductivo, los silogismos son la subsunción y que la subsunción termina siendo igual como una justificación interna. Entonces, para traducir, o más bien para llevarlo al punto al cual lo quiero llevar, el silogismo es la justificación interna. ¿Y qué es esta justificación interna? Es chocar normativa, hechos, para venir y derivar una consecuencia a lo que nosotros queremos ver, el resultado en sí que estamos buscando o cómo se indica en sí la decisión jurídica que nosotros vamos a estar tomando. Sí, ¿por qué? Lo vamos a ver con la señora jueza, nos va a decir, ella sí va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque le presentan los fenómenos, tiene literalmente la norma y si encuadra uno con otro, pues la decisión, digamos así en términos comunes, estaría fácil. ¿Por qué? Porque solamente es de concretar, chocar estas realidades ante lo que tenemos. Atención, ya está la asistencia colgada en la plataforma. Hoy sí, de manera correcta. ¿Sí? Muy bien. Tipos de justificación judicial. El juez, ahorita me digo como juez, ¿verdad? El juez usualmente elige entre varias posibilidades normativas. O sea, vamos a verlo, como le digo, el ámbito penal aquí es el mejor ejemplo. El juez tiene a su vez el conocimiento de un hecho. Lo puede encuadrar dentro de las diferentes ramas penales que pueden existir, normativas, ¿verdad? O puede agarrar el Código Penal, o puede agarrar la ley de narcoactividad, o puede agarrar la ley de armas y municiones,
o puede agarrar en sí la ley de femicidio y demás, ¿sí? Entonces allí es donde viene y va a tomar esa amplitud, ese abanico de posibilidades normativas, de los cuales va a tomar eminentemente todo el raciocinio en sí. Pero aquí lo penal se complica porque existe ya sea una querella o existe una denuncia en la que ya se establecen unos supuestos, ¿sí? Esos supuestos que dicen, bueno, esta persona está siendo acusada de homicidio. Muy bien, compruébelo. Tiene que venir y llevar esa transformación propia de cómo se va desarrollando ese fenómeno del homicidio. Pero para ello tiene que venir y desarrollarse, o más bien establecerse, ese precepto propio. Si no, nada más si el juez, yo he deshecho el delito que ustedes me dijeron y yo creo que es este. No, no, tiene que llevar algún tipo de información, obviamente relevante y obviamente concreto para que se desemboque en este fenómeno que están viendo. Ah, bien, pero yo he visto en noticias que dicen que existe el auto de reforma, del auto de reforma de procesamiento, o que sí, definitivamente el juez varió en este caso y consideró eh, abrirle eh, hacerle la apertura a esta persona, en este caso iniciar el proceso por otro delito, sí, pero que efectivamente se comprueben los hechos. Ay, perdón. Se comprueben los hechos a través de los cuales se va a estudiar este fenómeno en sí. Entonces, desde la perspectiva, o más bien desde la óptica en sí, de juzgador. ¿Y qué tiene que ver el juzgador con nosotros? Pues definitivamente todo, porque nosotros tenemos que presentarle los hechos ante ellos y ellos tienen que decidir. En este caso, ustedes van a pasar a ser jueces de las voluntades de las dos personas que ustedes tienen enfrente, ¿sí? Si son unas personas que desean contraer matrimonio, precisamente tienen que venir y cumplir con las legalidades propiamente dicho que establece el 98, el 101 del Código Civil. Entonces, allí es donde tienen que venir y revestirse las formalidades. Entonces, ustedes van a tomar el papel de jueces, ¿sí? Para venir y dilucidar esta circunstancia. Ahorita, actualmente, dentro del órgano judicial existe esta nueva forma de cómo venir y acceder de una manera más ágil a la justicia mediante los sistemas comunitarios. Entonces aquí existen ya los centros de mediación, entonces ya existen todo este sistema, este conglomerado de personas que están siendo conocidos en su comunidad, que escuchan los problemas y que en sí pueden venir y proponerles a las partes algún tipo de solución amigable y que resuelva el conflicto que está existiendo. Entonces, por lo tanto, ellos se están convirtiendo en jueces. Entonces, allí es donde viene y se puede dar esta circunstancia o esta etapa. Muy bien, ustedes les presentan o se les acerca a dos personas que les dicen, sí, mire, fíjese que me quiero divorciar. O una vez llegaron un par de personas y me dijeron, mire, me quiero venir y separar de y estaban los dos enfrente mío, ¿verdad? Porque esto no me parece, esto tampoco me parece, se dijeron así mutuamente. Entonces, bueno, entonces antes de venir y realizar el acta de separación, pues venir y dije, mire, efectivamente, traten de venir y pensar de una manera, pero si están definitivamente cerrados en esas circunstancias de que existe la separación, pues me confirmaron la separación misma, entonces ya realicé el acta a través del cual vine y establecí los preceptos mismos de la separación. Entonces ustedes están en esa temática misma de como jueces de los casos que a ustedes les presenten, que ustedes lleguen a consultarles. Allí es donde ustedes tienen que venir y tomarse de ese abanico de normativas jurídicas que va a hacer acopio y que se va a fundamentar su pensamiento jurídico en sí. Por lo tanto, ustedes tienen que venir y justificar racionalmente su decisión. La justificación externa se hace sobre la corrección material de las premisas. Justificación externa se hace sobre la corrección material de las premisas. Ustedes reconducen a como estaba planteado. Ustedes conocen lo que buscan en sí las personas y lo reconducen. Dicen, no, así como me lo pidió, está incorrecto. Así como usted está viniendo y presentarme en matrimonio sin documentos, por lo tanto, eso es una manera incorrecta. Lo que tiene que hacer es presentarme estos documentos ABCD para que
se lleva a cabo este matrimonio. Entonces allí ustedes hacen una justificación externa. ¿Por qué? Porque no van a emitir criterio, en este caso no van a hacer el acta de matrimonio hasta que les presenten los documentos pertinentes. Ustedes tampoco van a hacer una compraventa si ustedes tampoco tienen a la vista los documentos en cuanto al Registro General de Propiedad, que les va a decir si esta propiedad le pertenece a fulano y que Mengano lo quiero comprar. Sí, efectivamente. Entonces allí es donde vienen y se justifican externamente para reconducir las premisas, en este caso reconducir los hechos. Que ustedes también dijeron, ah, sí, efectivamente, lo que, por lo tanto, por lo que ustedes venían era por una compra-venta aquí, pero según el relato que ustedes me están contando y lo que quieren, no es compra-venta, sino lo que quieren es una donación. Entonces ya la figura jurídica cambia, por lo tanto, todo el esquema ya pasa a ser otro y no el de donación que se había pensado. Entonces, eso también es una justificación externa en cuanto a la corrección de las premisas, ¿sí? Entendiéndose que tenemos una premisa mayor y una premisa menor. Ahora, ¿qué es la justificación interna? Se hace sobre la corrección lógico-formal del raciocinio, o sea, del silogismo jurídico. Justificación interna, ¿qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a ver? El pensamiento, o sea, la conclusión en sí. Si ustedes rectificaron antes y dijeron, mire, para cumplir el matrimonio tiene que presentarme estos documentos y una justificación interna sería en este momento, ¿verdad? Hacer una corrección lógico-formal. Ah, muy bien. Si lo quieren hacer de una manera inmediata, entonces lo que no será o lo que no puede llevarse a cabo es un matrimonio derivado de las formalidades, sino lo que quieren ustedes es una unión de hecho. Ah, muy bien, entonces esa es una justificación interna, es una corrección lógico-formal del raciocinio. Ustedes modificaron esa voluntad misma que les presentaron los contrayentes para venir y establecer este precepto en sí. Ahora, si lo queremos ver dentro del punto de vista penal, ¿qué vamos a ver y qué vamos a entenderlo? Sí, efectivamente, todas las pruebas que están siendo presentadas, que me establecieron y que me diseñó el Ministerio Público y que me presentó también la defensa, pues a mi juez me hacen pensar que efectivamente no va a ser el delito de estafa, sino va a ser el delito de estafa mediante cheque, por darles un ejemplo, ¿verdad? Sí. En este caso, ¿por qué? Porque en sí existe un documento a través del que viene una persona, le fue dado un título de crédito que se denomina cheque, por lo tanto vino al momento de hacer el cambio del dicho documento en el banco que le dijeron, pues el mismo no. Primero, no era del banco en sí y segundo, no podían hacer esa modificación hacer esa contraprestación de plata, o sea, pagar ese elemento que nosotros estamos viendo, si lo queremos ver como una oficina administrativa. En una oficina administrativa, una justificación interna. Ah, sí, sí, muy bien. ¿Qué es lo que me está haciendo? Si lo queremos ver, vamos a RENAP. Ay, sí, mire, lo que quiero es venir y modificar ¿qué? Modificar mi nivel académico. Muy bien. Y entonces uno hace todo el trámite y todo lo demás. Ah, va, entonces, y al final digo yo, bueno, entonces ahora necesito que me den el DPI nuevo. Ajá, pero usted solamente vino a modificar algún dato correspondiente a su base de datos, valga la redundancia, dentro del sistema de RENAP. Sí, pero lo que necesito es un DPI. Ah, entonces lo que usted busca es una reposición o una renovación del DPI. Entonces hay, como les digo, un ejemplo administrativo. Ahí están definitivamente cambiando a lo que se buscaba en cuanto a la tecnicidad misma de lo que están solicitando en este caso, ustedes ante RENAP. Aquí tengo una pregunta de Jamie, dice, la justificación interna sería cuando nos presentan los requisitos y empezamos a redactar el matrimonio con base a ellos. Eh, pues va más allá, le cuento Jamie. ¿Por qué? Porque es ese elemento.
La justificación interna es la corrección lógico-formal. Recordemos de que nosotros llegan unas personas y nos dicen, sí, efectivamente, mire, eh, quiero venir y quiero venir y casarme con ella, así como comúnmente lo dicen, quiero estar viviendo con ella. Va, pero entonces tienen que adoptar un régimen económico, tienen que venir y presentar su constancia de soltería, tienen que venir no, entonces ellos dicen, no, 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 lo que yo quiero es vivir con ella, venir y que exista un documento en que diga, entonces no quiere matrimonio, no. Entonces ustedes mentalmente ya lo saben, entonces dicen, bueno, efectivamente, entonces ustedes lo que quieren es vivir con esa persona, pero sin que sea matrimonio, sí. Y quiere venir y no quiere constituir algo, sino formalizar algo. Sí. Entonces lo que usted quiere es una unión de hecho, no lo que está buscando es un matrimonio. Obviamente la persona que le está consultando le va a decir, no sé qué es eso, entonces ustedes van a tener que explicarle que es una unión de hecho. Entonces, al momento que esa corrección misma dentro de lo que se inició a lo que va a concluir, eso es la justificación interna. Allí es donde cae ese elemento propio a lo que busca en sí ese desarrollo, a cómo se debe entender esa modificación propia. Por eso sí es la referencia misma a lo que estamos se entendía en el ámbito penal. Esa rectificación que se permite hacer dentro de todo el sistema y el ámbito de juicios que se lleva a cabo en sí. Pero todo esto en lo penal, claro está, se tiene que venir y evidenciar, obviamente con medios probatorios, y fundamentar de la mejor manera para que no existan dudas y se logre una posible imputación hacia la persona que está siendo sindicada de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, a esa circunstancia se da y es como se desarrolla una justificación judicial. Muy bien. Una teoría estándar del silogismo jurídico es el resultado de la subsunción de un hecho dentro de la estructura de una norma jurídica que acarrea una sanción legal determinada. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice? La estructura es el supuesto S acarrea la consecuencia C. El hecho H es igual al supuesto S. En conclusión, el hecho H acarrea la consecuencia. ¿Y cómo lo vamos a derivar? El ejemplo más básico es el de homicidio, ¿verdad? Sí, quien diera muerte a una persona. Eso que nos dice en la primera línea. El supuesto S acarrea la consecuencia. Quien diera muerte a una persona será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 años. El hecho es igual al supuesto. Juan le dio muerte a una persona, X. Entonces la conclusión es que Juan va a tener la consecuencia que nos dice el homicidio, una sanción de prisión de 25 a 50 años. Así es como se construye un silogismo o una teoría estándar de lo que se puede entender como un silogismo judicial, desde el punto de vista jurídico, cómo se da una estructura. Por eso les decía, lo penal nos da amplio margen, por supuesto, porque es lo más flexible que podemos llegar a conocer en ese ámbito, ¿sí? Muy bien. Las condiciones para una premisa mayor, la premisa mayor obviamente es la primera que tenemos aquí en línea, que nos va a decir, está basada en una norma primaria. Todas las normativas, todo el Código Penal son normas primarias. Todas las que te acarreen algún tipo de sanción van a ser normas primarias en el ámbito penal. Aparte va a ser dentro del ámbito civil, aparte del ámbito administrativo, pero para efectos prácticos el ámbito penal, aquí es donde se diseña propiamente hecho una norma primaria. Su estructura va a ser que va a existir un supuesto y va a existir una consecuencia, lo que nos dice el Código Penal. ¿Qué nos dice el homicidio? Quien diera muerte a una persona, sanción de 25 a 50 años. Muy bien. Supuesto y consecuencia. El supuesto es la descripción de un hecho y la consecuencia es la calificación legal. Va a ser siempre afirmativa. En este caso, vamos a entender que es afirmativa porque nos dice quién diere muerte, ¿verdad? O sea, tiene que existir la persona que esté muerta para que se configure el hecho jurídico de el homicidio que estamos viendo. Normalmente hay varias en un mismo artículo normativo. Eso lo vamos a ver en estructuras más complejas del Código Penal. Me remito nuevamente al cohecho pasivo. Recuerden en sí lo que les dije, el 439, 40 del Código Civil, que ahí nos hace una relación concreta
de qué funcionario, cuál es la actividad misma, cómo se entiende esa practicidad para adquirir plata de una persona que está fuera de la institución, que no es funcionario judicial, o más bien que no es funcionario administrativo, que no es un funcionario público. Por lo tanto, ese hecho mismo nos va a encuadrar este elemento. Hay varias en un mismo artículo normativo, o sea, varias premisas mayores dentro de este artículo normativo. Sí, un ejemplo 439 que nos dice cómo se va a entender el cohecho en sí, cómo se establece quién recibiere, quién facilitar, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se da varias premisas mayores dentro de este elemento en sí. Ejemplo, como justificación interna vamos a entender, ¿verdad? La norma, el que robe será penado. El hecho, Juan ha robado. Conclusión, Juan será penado. Sí, lo que vimos anteriormente con el ejemplo del homicidio en sí. Y argumentos contradictorios. ¿Cuáles son los argumentos contradictorios? Pues lo que nos dice o lo que nos colisiona un punto A con un punto B. ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo lo relaciono? Con una canción de Arjona, que dice acompáñame a estar solo, ¿verdad? O me acompañas o no estoy solo. Entonces esa verificación, si lo queremos ver desde el punto de vista así común, son argumentos contradictorios. ¿Por qué? Porque no van ligados de la mano, no tienen una secuencia normativa, una estructura lógica a través de la cual se puede tomar los elementos propios. ¿Cuál vamos a ver dentro de una normativa o como un argumento contradictorio? Pues la verificación misma que nos decía un artículo declarado constitucional que ahorita se me viene a la mente, que es el 14 del párrafo de la ley del impuesto al valor agregado, con lo que dice el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Estos son argumentos contradictorios. ¿Por qué? Porque me decían métodos diferentes para entender lo que es el hecho generador al momento de el cobro del impuesto respectivo. Sí, entonces argumentos contradictorios, 14A, tercer párrafo, ya declarado inconstitucional de la ley del impuesto al valor agregado con el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Son argumentos contradictorios y un ejemplo, como les decía, un tanto propio, la canción de Arjona, acompáñame a estar sola. Entonces, por favor, un gusto, nos miramos el viernes, por favor, puntuales, porque así tenemos buena plática con la doctora, ¿sí? Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, claro, claro. ¿Estos argumentos contradictorios tienen que estar en la norma, en el artículo, se podría decir, licenciado, o no? Sí, estos los encontramos colisionados, sí, gracias, Jamie. En este caso los encontramos colisionados, como les hacía referencia. ¿Por qué? Porque entre la misma norma jurídica vamos a encontrar dos artículos o dos textos normativos en el cual nos relacionan ideas contrarias. Les hacía referencia del 12 de la ley del IVA con el 14A, tercer párrafo de la ley del IVA, que nos dicen que es un hecho generador o cómo se reacciona el hecho generador, pero lo hacen de manera diversa, o sea, lo hacen de manera contraria, que una me permite un punto y la otra me obliga a hacer otro punto. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Y cuál es el que me beneficia a mí? Entonces, allí son normas contradictorias. ¿Sí? Sí, licenciado, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Jenny. Feliz noche. Sí, Alexis, por favor. Feliz noche, licenciado. Licenciado, disculpe. Noche, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, feliz noche. Sí, Alexis. Mira, licenciado, disculpe, fíjese que yo tuve un inconveniente ahorita en la tarde. Fíjese que estaba trabajando y le envié la hoja de trabajo, el ensayo, ¿verdad usted? Pero se lo envié solo por Classroom. Entonces, yo le había cargado el correo electrónico, pero al parecer no llegó porque salí muy rápido de la casa y se me fue el internet, ¿va usted? Hasta que vine, me percaté que no le había llegado. Va, entonces hágame un favor, escríbame al correo institucional esta información y voy a verificar, ¿o ya? Ya se lo escribí por chat y por correo, también le mandé un Va, mensaje entonces, y va, apuntando a la tarea. listo, muy bien. Entonces, Mil estoy ya con disculpas, ese dato, licenciado. ahorita voy a verificarlo, ¿ya? Es primera vez que ocurre ese inconveniente, así que mil disculpas. Va, está bien. Entonces, por favor, el viernes, todos ahí atentos, por favor, que tenemos plática muy importante. Se cuiden. Muy amable.